Buenos días, licenciada, compañeros y compañeras. Yo soy Maite Aparicio. Yo soy Chiara Pierri. Y en esta mañana les vamos a hablar sobre la Corte de Constitucionalidad. Como primer punto tenemos la integración. Y como segundo punto, el recurso de amparo de exhibición personal y de constitucionalidad. Como primera parte tenemos la integración. Y es que la presente ley tiene por objeto desarrollar las garantías y defensas del orden constitucional y de los derechos inherentes a la persona protegidos por la Constitución Política de la República de Guatemala, las leyes y los convenios internacionales ratificados por Guatemala. Las disposiciones de esta ley se interpretarán siempre en forma extensiva, a manera de procurar la adecuada protección de los derechos humanos y el funcionamiento eficaz de las garantías y defensas del orden constitucional. La Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. No obstante, en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala prevalecen sobre el derecho interno. La defensa de la persona y sus derechos son totalmente inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber citado, oído y vencido el proceso legal ante un juez competente y preestablecido. En todo proceso administrativo judicial deben guardarse y observarse las garantías propias del debido proceso. En cualesquiera procesos relativos a la justicia constitucional rigen los siguientes principios. El primero es que todos los días y horas son hábiles. Segundo, las actuaciones se harán en papel simple, salvo lo que sobre reposición del mismo se refiere. Tercero, los tribunales deberán tramitarlos y resolverlos con prioridad a los demás asuntos. En todo proceso relativo a la justicia constitucional, solo la iniciación del trámite es rogada. Todas las diligencias posteriores se impulsarán de oficio bajo. La responsabilidad del tribunal respectivo, quien mandará se corrijan por quien corresponda las deficiencias de presentación y trámite que aparezcan en los procesos. En todo lo previsto en esta ley se aplicarán supletoriamente las leyes comunes interpretadas en congruencia con el espíritu de la Constitución. Recurso de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. El amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones de sus derechos, o restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Podrá solicitarse amparo contra el poder público, incluyendo entidades descentralizadas o autónomas. Las sostenidas con fondos del Estado creadas por ley o concesión o las que actúen por delegación de los órganos del Estado en virtud del contrato, concesión o conforme a otro régimen semejante. Asimismo, podrá solicitarse contra entidades a las que debe ingresarse por mandato legal y otras reconocidas por ley, tales como partidos políticos, asociaciones, sociedades, sindicatos, cooperativas y otras semejantes. El amparo procederá contra las entidades a que se refieren en este artículo. Cuando ocurrieran las situaciones previstas en el artículo siguiente, o se trate de prevenir o evitar que se causen daños patrimoniales, profesionales o de cualquier naturaleza. La procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, una restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas o entidades de derecho público o entidades de derecho privado. Se dice que toda persona tiene derecho a pedir amparo, entre otros casos, para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos y garantías
que establece la Constitución o cualquier otra ley. Cuando en actuaciones administrativas se exijan al afecto el cumplimiento de requisitos, diligencias, actividades no razonables o ilegales, o cuando no hubieren medio o recurso de efectos exclusivos. Cuando la autoridad de cualquier jurisdicción dicte reglamento, acuerdo o resolución de cualquier naturaleza con abuso de poder o extendiéndose a sí mismo a sus facultades legales o cuando carezca de ellas o bien las ejerce en forma tal que el agravio que se causara o pueda causarse no sea reparable por otro medio legal de defensa. Trámite inmediato del amparo. Los jueces y tribunales están obligados a tramitar los amparos el mismo día en que les fueren presentados, mandando a pedir los antecedentes o también, en su efecto, informes circunstanciados a la persona, autoridad, función, funcionario o empleado por el cual se ha pedido amparo, quienes deberán cumplir remitiendo los antecedentes o informando dentro del perentorio. Término de 48 horas, más el de la distancia que fijará el tribunal en la misma resolución, a su prudente arbitrio. Si dentro del indicado término no se hubiesen enviado los antecedentes o el informe, el tribunal que conozca el caso deberá decretar la suspensión del acto, resolución o procedimiento reclamado. Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. También actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución a esta ley. La Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Cuando conozca asuntos de inconstitucionalidad contra la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el presidente o el vicepresidente de la República, el número de sus integrantes se elevará a 7, escogiéndose los otros 2 magistrados por sorteo de otros suplentes. Los magistrados durarán en sus funciones 5 años y serán designados de la siguiente forma. Un magistrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, un magistrado por el Pleno del Congreso de la República de Guatemala, un magistrado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros y un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados de Guatemala. Artículo 151. Este nos habla sobre los requisitos para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Y son los siguientes: ser guatemalteco de origen, ser de reconocida honorabilidad, tener por lo menos 15 años de graduación profesional. La Corte Suprema de Justicia, el Presidente de la República en Consejo de Ministros, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Colegio de Abogados deberán designar a los respectivos magistrados, propietarios y suplentes y remitir al Congreso de la República dentro de los 60 días siguientes a la instalación de este organismo.
Los nombres de quienes hubieran sido designados para ocupar estos cargos en la Corte de Constitucionalidad. En el mismo plazo, el Congreso de la República deberá designar a sus respectivos magistrados. Funciones de la Corte de Constitucionalidad. Responde a la Corte de Constitucionalidad conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de carácter general, objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad. Emitir opiniones sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de la ley a solicitud de cualquiera de los organismos del Estado. Conocer y resolver lo relativo a cualquier conflicto de competencia o de jurisdicción en materia de constitucionalidad. La representación legal le corresponde a su presidente, que la convoca y la preside. Adoptará las medidas necesarias para su buen funcionamiento, ejerciendo además las potestades administrativas sobre el personal del tribunal. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad ejercerán sus funciones independientemente del órgano o entidad que los designó y conforme a los principios de imparcialidad y dignidad inherentes a su investidura. No podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo. Las opiniones de la Corte de Constitucionalidad serán pronunciadas en audiencia pública solemne, con citación de la entidad o personas solicitantes de la opinión, así como también de cualquier otras personas que el tribunal estime pertinentemente convocar. El presidente de la República designará a la persona o personas que acompañarán al ministro del Estado, que corresponda y representarán al organismo ejecutivo. Si el Congreso hubiera sido el solicitante de la opinión, hará igual designación entre los diputados. También podrán concurrir los abogados de los solicitantes